Colombianos, se les cae otra mentira más a la derecha que quiere perjudicar al gobierno de Gustavo Petro. Resulta que estaban relacionando a un narcopiloto que está aceptando cargos por narcotráfico en Estados Unidos. Pertenecía a una empresa SADI, pues que transportó al presidente Gustavo Petro y a personas del pacto histórico, y ya estaban diciendo que estaban aliados con el narcotráfico y que este era un narcopiloto. Oiga, el quien las hace se las imagina. ¿Quiénes eran los que tenían fotos con Álvaro Uribe Vélez, estos narcopilotos que cayeron? ¿Quiénes? Entonces, ¿por qué vienen aquí a juzgar lo que no conocen? Querían formar un escándalo frente a esto y cayeron las mentiras. Y uno de estos que estaba presionando y que supuestamente con bombos y platillos salió a anunciar que tenía una denuncia bomba era el senador J.P. Hernández. Pero más rápido se le cayó la mentira. Vamos a ver qué dijo en plenaria y se dan cuenta cómo ataca a Wilson Arias y cómo ataca a otro senador. Hay algo muy grave que los colombianos requieren de una explicación, y es sobre un tema bastante delicado que inició en el año 2021, exactamente en el mes de mayo, cuando inicia un escándalo en todo el país por la incautación que hace la Policía Nacional de una avioneta, más exactamente en Guaymaral, que pretendía transportar más de 446 kilos de cocaína. Una avioneta del esposo de una reconocida presentadora de Colombia, y esa incautación desató un escándalo y unas críticas, sobre todo del sector de izquierda, que hoy son gobierno y congresistas. Resulta que ahora aparece que este señor Carlos Eduardo Restrepo, conocido como Caco en Ibagué, está en los Estados Unidos enfrentando cargos por narcotráfico y por la presunta participación en el transporte de ese cargamento de cocaína del año 2021 de los 446 kilos. Lo grave aquí, y que yo solicito que haya una explicación para los colombianos, es que la Colombia Humana aparece con contratos con esa empresa SADI SAS por un valor de 3.612 millones. El pacto histórico aparece cobrando, según las cuentas de campañas de varios congresistas, más de 1.000 millones de pesos. Y la campaña presidencial de Gustavo Petro aparece con unos contratos de 2.770 millones de pesos. Yo quiero que se deje el doble rasero, porque en años anteriores aquí prácticamente se crucificó a una presentadora por ser la esposa del dueño de esta avioneta, pero ahora resulta que esos que la crucificaron terminaron volando con este piloto presuntamente vinculado con el narcotráfico. Yo quisiera que esto no pasara de agache y que no hicieran silencio personajes como Wilson Arias, que le gusta hablar mucho de la mafia, pero que aparece en sus cuentas de campaña reportando un pago con SADI SAS, empresa vinculada a este piloto que está en Estados Unidos a punto de empezar a cantar todo este tema del narcotráfico. Que diga algo también Piedad Córdoba, María José Pizarro, Clara López, Iván Cepeda, Pedro Flores, Marta Peralta, Yael Quiroga, Esmeralda Hernández, Robert Daza, todos estos congresistas del pacto histórico que en sus cuentas de campaña están presentando más de 60 millones de pesos que se le pagaron a SADI SAS, empresa vinculada con este piloto que hoy está allá en Estados Unidos cantando por narcotráfico. Que diga algo ese pacto histórico, que se creen tan impolutos y ahora miren con lo que están untados. Muchas gracias. ¡Qué gran presentación! Y aquí se las da de mucho y realmente no se asesora, no investiga. Y es que todo esto se debe a que El Tiempo tituló pues en su periódico lo siguiente: ¿qué va a contar en Estados Unidos un piloto de campañas que aceptó cargos? Miembros del pacto histórico explican por qué aparecen en sus cuentas servicios de SADI SAS, ¿no? Y pues frente a esto, Wilson Arias también le contestó a J.P. Hernández: senador J.P., si usted conoce que yo haya cometido un delito, lo reto a que me denuncie. Será un gustazo volverlo a derrotar. Deje de atacarme sin fundamentos con refritos que encuentra en internet, ¿no? Aquí le dice también Iván Cepeda, dice: señores y señoras del Tiempo, respetuosamente
Nuevamente les solicito rectifiquen la información que contiene este artículo. Nunca en mi vida política ni en campaña he usado el servicio de esta aeronave perteneciente a un particular. Por favor, corregir esta falaz afirmación. Pero también vamos a ver la intervención de Wilson Arias en el Senado. Bueno, me dirijo a ustedes, a mis colegas del país. Lo primero que quiero invitar a JP, y le informo además, es a que se acerque a la Corte Suprema de Justicia para que le ponga en la investigación que yo, Wilson Arias, solicito sobre este tema. Me parece que el acto de responsabilidad que se espera después de lo dicho. Y me asiste tan enérgica postura al respecto, que además tengo la ventaja política de que quienes me sindicaron, entre otras cosas, hace mucho tiempo antes de que JP, algunos influencers pagados por denominaciones económicas que me han dado en perseguir durante mucho tiempo, no solamente no tomaron la iniciativa correspondiente ante la Corte Suprema de Justicia, sino que animados por mí, tampoco lo hicieron, de modo que tuve que ir yo a pedir la correspondiente investigación. Y entonces vamos por partes. Primero, en efecto, la campaña del Pacto Histórico contrató, por razones de relación calidad-precio, como cualquier campaña lo podría hacer, servicios aeronáuticos para el desarrollo de su actividad política. Segundo, del mismo modo que usted puede contratar, que haya una constructora, droga la rebaja, cualquiera que sea, esos costos asociados a un servicio prestado son lo que yo logré establecer y pedí a la Corte Suprema de Justicia que investigara, fueron distribuidos de manera prorrateada entre los 20 integrantes de la lista que resultamos electos. Ocurre, por ejemplo, que, es lo que yo he escuchado de varios de mis compañeros, no utilizamos los servicios. Quien le habla no utilizó los servicios de pilotaje ni de avioneta alguna. Sin embargo, en razón al modo como se reportan los gastos de campaña, se nos asignó un valor a cada uno de los 20 compañeros. Esto en razón a que pertenecíamos a una lista cerrada, y es lo que, en efecto, insisto, he presentado ante la Corte Suprema de Justicia para que sea ella quien establezca si estamos incurso en algún delito, como se ha mencionado. Suele ocurrir en estos casos, y soy respetuoso de la investigación de la Corte. Sigo a la espera de que la Corte Suprema de Justicia produzca el pronunciamiento en virtud de lo que yo mismo he solicitado. Pero o sea que en este y en otros casos, sencillamente acudir al préstamo de un servicio no te hace ni socio ni cómplice. Te hace, digamos, asistir a la desgracia de haber sido o estafado en algunos casos, porque se han presentado esos pormenores también, o sencillamente haber terminado arrendando, digamos, los servicios de alguien comprometido en una investigación. No es el mismo caso, segundo, de lo que señala JP aquí cuando nos quiere vincular cuál oportunidades anteriores se le han dilgado a otros actores. Lo repito, no el caso de Wilson Arias, no soy socio como pretende JP asociarme con casos anteriores. En una oportunidad anterior, en relación con alguna reconocida artista nacional y sus familiares, lo que se le investiga es un asunto bastante distinto del de Wilson Arias. Espero que la Corte lo pueda decir de manera mucho más precisa. Pero en el caso que ha traído mi querido y apreciado colega, se trata de una familia socia de la compañía, entre otras cosas, entiendo JP, espero que la Corte me lo dilucide, entiendo que se trata de una compañía distinta, es decir, no es la misma compañía aquella que un artista o su esposo apareció comprometido, entiendo que es otra denominación distinta, pero igual, ambas están siendo investigadas en efecto, y una de ellas en los Estados Unidos para mayores niñas. De modo que, no siendo el mismo caso, lo más importante que le quiero decir al país, Wilson Arias, ni ninguno de mis compañeros, espero pues que los que han sido mencionados, si lo tienen a bien y lo consideran necesario, amplíen un poco, ni ninguno de mis compañeros aparece vinculado comercialmente con ninguna de esas empresas, más allá que con el hecho cierto y constatable de que prestó unos servicios que terminan siendo prorrateados en relación con algunos de nosotros que ni siquiera utilizamos los servicios. Y finalmente, apreciado presidente y apreciados colegas, desde el corazón al país, quien le habla ha pagado exilio en El Salvador, además, país hermano, República Centroamericana, en razón de la persecución que hicieron contra mí sectores narcoparamilitares del Valle del Cauca con ocasión de mis denuncias. Hoy por hoy, las investigaciones que adelantan en relación con esos sectores certifican que en efecto, y espero poder ampliarlo más adelante,
fui víctima de la acción deliberada de esos sectores, asunto que pagué, confrontación que pagué con el exilio. Honorable senador, un minuto para terminar. Estamos en constancias, no en un debate. Adelante. Presidente, tranquilícese que estoy respondiendo a lo que me han indicado muy delicado. Tenga tranquilidad, presidente, para que podamos... tranquilidad, pero tenemos muchas intervenciones pendientes. Continúe, senador. Bien. Y además de ese pasado, en los debates en esta plenaria ha sido testigo el país de mi postura, es así, vehementemente contraria al interés de esos sectores, especialmente cuando hemos hablado del tratamiento de la droga. Ha sido testigo el país en numerosas oportunidades y alguna de ellas concluí diciendo que eventualmente es posible que cambien las propuestas de JP porque le benefician más su tasa de ganancia que las que yo he sustentado en esta plenaria, de modo que soy un libro abierto al respecto, y no solamente a JP sino a cualquiera otro. Lo invito a que se acerque a la Corte Suprema de Justicia, donde sus copartidarios no han sido capaces de asistir. Muchas gracias, honorable senador. Bueno, esa fue la respuesta del senador Arias a las acusaciones, pues, de este señor J.P. Hernández. También el senador campesino Robert Daza le respondió a JP y dijo lo siguiente: senador JP, le solicito que deje sus falsas acusaciones que solo buscan confundir la opinión nacional. Las campañas de los congresistas del Pacto Histórico estuvieron dentro del marco legal y constitucional. Le invito a que revisemos uno por uno las campañas que, como el expresidente del Senado, Arturo Char, están implicadas en asunto de compra de votos. Pero a usted, J.P. Hernández, no le interesa. Lo que le interesa es crear una mala imagen del gobierno del cambio. Aquí le dicen esto, ¿no? Pues vamos a ver la intervención también de Robert Daza. Bueno, como réplica al senador JP, a mí como senador campesino me asiste la autoridad moral para hablar de financiación de campañas. Porque todas las actividades que se han hecho por mi parte y por parte, doy fe, de los compañeros y compañeras del Pacto Histórico, están dentro de los marcos legales y constitucionales, dentro del marco de la ética y de la moral. Nosotros no tenemos que responder por acusaciones falsas que se hacen, que nos indican y que tratan de confundir a la opinión nacional con una supuesta vinculación con un narcotraficante. Pero recordemos nosotros que las campañas políticas, otras campañas políticas, sí tienen evidencias de platas del narcotráfico. No nos vamos tan allá. La ñeñe política, por ejemplo. ¿Por qué no hablamos de la ñeñe política? ¿Y por qué no le exigimos al fiscal general de la nación, cuando hay evidencias tan claras, que actúe ahí en esos casos? Ahí nos quedamos callados. Es decir, no somos tan éticos ni tan morales en la reclamación que estamos haciendo. Cuando nos vamos a las financiaciones de las campañas por las grandes empresas que luego aquí en el Congreso de la República exigen que les voten leyes para apuntalar sus negocios y para ganar recursos a costillas del presupuesto general de la nación o de los recursos del Estado, quitándole la posibilidad de programas a niños, niñas, a la juventud, al campesinado, de tener mejores condiciones de vida. Si vamos a hacer un debate sobre las finanzas de las campañas, hagámoslo, JP. Revisemos una a una las finanzas. ¿Quién está escondiendo recursos? ¿Quién está escondiendo lo que le han entregado para financiar sus campañas? Hagámoslo de una manera moral. La gente sabe cómo se mueve la danza de los millones cuando son las campañas de Congreso y Cámara. Sabe la gente de dónde vienen esos recursos, que vienen de los mismos recursos públicos. Eso es tan o más inmoral que hacer la contratación de una empresa aérea que está registrada en la Cámara de Comercio y que puede contratar públicamente con alguna persona privada o pública si es el caso. Yo creo que en este tema, JP, tenemos que llevarlo al equilibrio. Tenemos que llevarlo este tema donde es. No únicamente tratemos de aprovechar esto para vender video, y para enriquecerse, sino para que llevemos esto, si es el caso, a los estados judiciales. Pero llevémoslo todo. Yo lo invito a que hagamos el debate. Revisemos una a una las campañas de cada uno de los senadores y senadoras y preguntemos a la gente en los territorios qué le han entregado, cómo se han ganado los votos. Ahí está el tema, por ejemplo, del ex senador y expresidente del Congreso, Arturo Char.
¿Cómo hoy se está diciendo que tenían una empresa de compra de votos? ¿Y por qué de eso no habla JP? Porque usted ya tiene una tendencia, usted le interesa a usted crear mal ambiente y una imagen negativa de este gobierno del cambio. Muchas gracias, señor presidente. Y eso es así, se vendió este tipo como alternativo y mire cómo resultó, ¿no? Pues tremendo esto. Pues se conoce y se cae la mentira aquí de JP Hernández y del uribismo que estaba haciendo réplica de este narcopiloto que supuestamente estaba cantando allá cosas del pacto histórico y de la campaña y de todo esto. Pues no está dando información de campaña presidencial de Petro en Estados Unidos. La Sociedad Aérea de Ibagué pues ratificó esto. La defensa de Carlos Eduardo Restrepo aseguró que no existe ningún acuerdo con el FBI ni con la DEA como lo dijo El Tiempo para tales propósitos. Y es que continúa la polémica por el piloto colombiano Carlos Eduardo Restrepo, que también conocido como Caco, se entregó a las autoridades de Estados Unidos en julio del 2023 por el delito de narcotráfico. Esta vez se trata de un comunicado emitido por la defensa del investigador referente a la Sociedad Aérea de Ibagué, SADI, en la que habría sido administrador y a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Pues en el documento en cuestión, la defensa contractual en asuntos penales del procesado se refirió a dos cosas: a la actual vinculación de Restrepo a la empresa y a la segunda, la información sobre el ingreso de dineros ilegales a la campaña de Gustavo Petro y a las supuestas investigaciones de Estados Unidos sobre el tema. El comunicado dice: desde el mes de enero del 2019, el señor Carlos Eduardo Restrepo Osorio no se encuentra vinculado con la Sociedad Aérea de Ibagué, SADI, ni como socio, ni como accionista, ni como representante legal o gerente de la compañía. Esto es lo que sostiene la defensa en primer lugar. Después, como segundo punto, dijo que no es cierto que Restrepo Osorio tenga un acuerdo de colaboración con el FBI y con la DEA de Estados Unidos para revelar información sobre el presunto ingreso irregular de dineros a la campaña de Gustavo Petro. Es totalmente falso. Sobre este apartado, la defensa señaló a algunos medios de comunicación que, según explica, habrían dicho lo contrario. Es decir, no es cierto esto. En respuesta a este comunicado, Semana sostuvo que primero, en ningún momento se ha afirmado que exista dicha colaboración entre agentes de la DEA y el FBI y el procesado. Y en segundo, que la presunta desvinculación de Restrepo de la empresa en la fecha que figura en el comunicado podría ser falsa, pues el medio reveló un documento en el que aparecía la firma de Carlos Restrepo como director de SADI, cuyo mes de emisión es mayo del 2019, cuando en teoría no debería continuar en dicho cargo. Por su parte, El Tiempo aseguró que en ninguna de sus notas periodísticas se ha mencionado el acuerdo que señala la defensa del piloto para investigar sobre el ingreso de dichos dineros a la campaña del presidente. Sin embargo, sí se informó que el Consejo Nacional Electoral solicitó verificar las cuentas de la empresa con la campaña en una investigación específica sobre la financiación de esta. En auditoría, el CNE descubrió una cuenta por cobrar de 2.770 millones de pesos que está a nombre de SADI. Sin embargo, la compañía ha asegurado que la entidad no le ha notificado nada sobre el tema y que además no tenía conocimiento de la entrega de Restrepo a la justicia estadounidense, ¿no? Entonces acá se desmiente al Centro Democrático, aquí a JP Hernández. Y pues la senadora Paloma Valencia, aprovechando el papayazo del tiempo que pertenece a Sarmiento Angulo, que no le gusta mucho que Petro haya ternado fiscal, pues ¿qué supone uno, no? Empiezan los ataques. Paloma Valencia dice: este fue el que puso el entonces senador Gustavo Petro a propósito de la avioneta que supuestamente vinculaba al marido de Lascarete. La avioneta resultó con la declaratoria de culpabilidad de Caco, del piloto del pacto histórico, por 2.770 millones de pesos. Ahora sí les parece que nada tiene que ver quién contrata un servicio. Siempre hay un tuit. Definitivamente esta señora es una doble moral. Pues acá dijo María José Pizarro, y con esto terminamos: es falsa y pretenciosa la relación que han querido hacer entre la campaña del Senado del Pacto Histórico, la empresa SADI y el piloto Carlos Eduardo Restrepo Osorio. Aquí les cuento los detalles. El Comité Político del Pacto Histórico emitió en el día de ayer un importante comunicado para aclarar algunas versiones que han circulado en algunos medios de comunicación en relación con la contratación de la prestación de servicios aéreos durante la campaña del Senado del Pacto Histórico en el año 2022. En primer lugar, por orientación del Fondo Nacional de Financiación Política adscrito al Consejo Nacional Electoral, se tomó la decisión de prorratear los gastos totales de la campaña entre los 20 primeros candidatos y candidatas de la lista al Senado del Pacto Histórico. En segundo lugar, se contrató a la firma SANSAS S.A. con representación legal del señor Eduardo Restrepo. Es decir, no se contrató en ningún momento un piloto particular, sino una empresa legal
legalmente constituida, el informe de gastos fue presentado y aceptado por parte del Consejo Nacional Electoral. En el día de hoy se hace público un comunicado del abogado defensor, tanto en el país como internacionalmente, del señor Carlos Eduardo Restrepo Osorio, el piloto que se ha querido vincular con la campaña. En primer lugar, el señor Carlos Eduardo Restrepo Osorio estuvo vinculado a la empresa SADISAS hasta enero del 2019. A partir de ese momento no figura, no tiene ninguna figura al interior de la empresa. En segundo lugar, no es cierto que el señor Carlos Eduardo Restrepo Osorio tenga un acuerdo de colaboración con la DEA o con el FBI para entregar información relacionada con ingresos a la campaña Petro Presidente o a la campaña al Senado de la República del Pacto Histórico. Con estas claridades hemos solicitado a los distintos medios de comunicación que hagan las rectificaciones del caso y poder aclarar ante la opinión pública esta situación. Y no lo van a hacer, colombianos, ni Semana, ni El Tiempo, ni JP Hernández, ¿no? Se les cae la mentira que quisieron, pues, amplificar y no les funcionó. Por ese lado no es. Uribe sí tiene, pues, fotos con narcopilotos, con Ñeñe Hernández, también Iván Duque, ¿no? Esta gente sí cayó en cargamentos y ahí sí, no pasa nada, ¿no? No se ha investigado a fondo qué pasó con esto. Pero apenas ven la oportunidad, atacan los de la derecha. Colombianos, ¿qué piensan de todo este tema? Por favor, compartan este video para que quede esclarecido y para que se den cuenta cómo JP Hernández quedó como un chismoso y como un mentiroso. Muy amables por la atención y esperamos que compartan mucho este video. Hasta pronto.